Buenas tardes, muchas gracias al doctor Enrique Graue por la invitación para estar el día de hoy aquí con ustedes y gracias también a todos los médicos de la Academia Nacional de Medicina por la bienvenida a esta sesión y simposio. El glaucoma es una de las principales causas de ceguera irreversible a nivel mundial. Ya presentó la doctora Daniela este artículo y si bien la catarata es la primera causa de ceguera en el mundo, esta es tratable con cirugía. Por lo tanto, el glaucoma se considera la principal causa de ceguera irreversible en mayores de 50 años. Es una neuropatía óptica degenerativa que pertenece al grupo de enfermedades neurodegenerativas. Se da por la muerte de las células gangliolares de la retina y, como todas las enfermedades neurodegenerativas, una vez que la neurona muere, pues el daño es irreversible. Tiene una prevalencia variable de acuerdo a la población estudiada y va del 1 al 4% en mayores de 40 años. Sin embargo, al ser una enfermedad relacionada con el envejecimiento, esta prevalencia va aumentando con la edad y es hasta 10 veces más frecuente en personas de 80 años. Y bueno, a pesar de los avances tecnológicos y terapéuticos, el diagnóstico y el manejo siguen enfrentando múltiples desafíos clínicos. Aquí les presento una imagen clínica patognomónica de la excavación de la papila, que es esta atrofia progresiva del nervio óptico. Y bueno, ¿cuál es el riesgo actual de pérdida de visión por glaucoma? De acuerdo a estudios, la probabilidad de ceguera en al menos un ojo en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto a 10 años es de 7.4%. Es decir, es una enfermedad que a pesar de tratamiento, pues podemos observar progresión y vean ustedes, de acuerdo a estos estudios, después de 10 años la probabilidad de ceguera en al menos un ojo es de 7.4%. Después de 20 años, de 13.5%. Y al término de la vida, al final de la vida, la probabilidad es del 24% y ceguera bilateral del 10%. Entonces, bueno, es una enfermedad que pues, es causa de ceguera irreversible, muchas veces a pesar de tratamiento. Uno de los factores de riesgo más importantes para la progresión hacia la ceguera por glaucoma es el diagnóstico tardío y en fases avanzadas de la enfermedad. Se ha demostrado en distintos estudios que los pacientes con mayor riesgo de ceguera son aquellos que presentan daño en el campo visual al momento del diagnóstico. Entonces, bueno, dentro del continuum que es el glaucoma, pues vemos que la enfermedad inicia y en etapas tempranas es completamente asintomático. Entonces, uno de los desafíos para el diagnóstico temprano es su naturaleza asintomática. En sus inicios, el glaucoma no produce ningún síntoma detectable por el paciente. Obviamente, como tal, hay muchas formas de glaucoma, pero la forma más común del padecimiento, que es el glaucoma primario de ángulo abierto, es completamente asintomático, lo cual retrasa su diagnóstico. Cuando el paciente acude a consulta por baja visual, generalmente la enfermedad ya está muy avanzada y ya como tal se considera ceguera. De hecho, una pérdida del campo visual a 10 grados centrales ya se considera desde el punto de vista legal como ceguera. Aquí vemos esta imagen en el cual vemos que cuando la enfermedad inicia, la etapa molecular, pues no vemos absolutamente ningún cambio, ni siquiera el incremento de la presión intraocular podemos observar y vemos que la gran trayectoria de la enfermedad paciente cursa sin ningún síntoma y cuando ya empiezan los cambios en el nervio óptico, pues ya la enfermedad ya está como tal manifiesta y avanzada. Entonces, bueno, esto hace que haya alta tasa de casos no diagnosticados. Se ha estimado que hasta el 50% de las personas con glaucoma en países desarrollados y hasta el 90% en países en vías del desarrollo desconocen su condición y del 23 al 30% de los pacientes en su primer consulta ya presentan ceguera bilateral. En estudios latinos, como por ejemplo en estos dos que les presento, se ha encontrado que la prevalencia en latinos es más alta
y pues las tasas de ceguera también más altas. En estos dos estudios, por ejemplo, en el proyecto VER, 62% de los pacientes no se sabía con glaucoma. Son de los estudios epidemiológicos en latinos que se han hecho en Estados Unidos en población latina, de los más importantes. Y en el estudio LALES, 75% de los pacientes no se sabía con glaucoma y 26% ya presentaban daño severo. Para el diagnóstico temprano, pues es muy importante la evaluación del fondo de ojo, la evaluación del nervio óptico, donde se observa esa pérdida del anillo neuroretiniano y de la capa de fibras nerviosas. Y para corroborar esta pérdida de las fibras nerviosas, pues utilizamos tecnología altamente avanzada como es el OCT de dominio espectral, que es esta imagen que se encuentra aquí abajo, para detectar ese adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas. Y muchas veces el diagnóstico temprano podemos encontrar sin ningún daño en el campo visual. Aquí una imagen clásica del defecto campimétrico característico en glaucoma. Entonces, como tal, para el diagnóstico, pues correlacionamos la clínica, la estructura con las pruebas de diagnóstico estructural y la función con las pruebas de campo visual. El estudio de campo visual también es un estudio altamente especializado en el cual no solo se evalúa la visión central, es decir, con una cartilla de Snellen, sino es un estudio que además evalúa todo el campo visual. De acuerdo al último consenso de diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, el estándar de oro para el diagnóstico temprano de glaucoma es la detección de ese adelgazamiento progresivo de la capa de fibras nerviosas medida por la tomografía óptica coherente de dominio espectral. Entonces, bueno, para este diagnóstico temprano, otro desafío es el acceso a esta tecnología, a estas herramientas diagnósticas avanzadas que muchas veces no se encuentran en centros médicos, aunque sean especializados. No están ampliamente disponibles en regiones, por ejemplo, rurales o en instituciones públicas, y tienen un costo alto estas pruebas diagnósticas. Muchas veces hay que estarlas repitiendo en pacientes de alto riesgo de sospecha de glaucoma varias veces al año, y esto hace que tenga un costo elevado el poder tener la detección oportuna. También desde el punto de vista clínico hay también desafíos. Hay cierta variabilidad anatómica del nervio óptico y muchas veces oftalmólogos generales pueden tener cierta disparidad en la evaluación clínica del nervio óptico, además de esa variabilidad anatómica que puede haber normal con los diferentes anatomías del nervio óptico, como aquí les presento estas imágenes fotográficas de la cabeza del nervio óptico, que son distintas variaciones que pueden ser normal o patológicas y pueden confundir el diagnóstico. Aquí una imagen muy patognomónica del defecto en la capa de fibras inferior, que si es un observador no muy acuicioso, puede pasar por alto este defecto en la capa de fibras nerviosas. Entonces, bueno, hay limitaciones también en la interpretación de los hallazgos clínicos, y no solo en la evaluación clínica, sino también en las pruebas diagnósticas. Puede haber artefactos por la variabilidad del paciente, por la presencia de opacidad de medios, como puede ser la catarata, o incluso artefactos. Entonces, no solo el acceso a esta tecnología es limitada, sino también el personal capacitado para la evaluación e interpretación adecuada de estos exámenes diagnósticos. Ahora bien, también existe dificultad para diferenciar entre sospecha, hipertensión ocular y glaucoma incipiente, y muchas veces solo el tiempo y la evaluación periódica con estudios diagnósticos pueden hacer un diagnóstico oportuno. En la práctica clínica puede haber tendencia, por ejemplo, a iniciar tratamientos sin progresión documentada y haber sobrediagnóstico, o por el contrario, subdiagnóstico por pasar por alto alguna forma incipiente de glaucoma. Entonces, muchas veces también para la detección oportuna necesitamos tiempo para la detección y cuantificación
de estos cambios estructurales. Aquí les presento, por ejemplo, una imagen de un estudio de OCT de nervio óptico, el cual pues es normal y tuvieron que pasar 5 años para observarse este efecto. De acuerdo a estudios, se necesitan muchas veces hasta 2 años de seguimiento con pruebas diagnósticas, con estudios repetitivos para poder hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, bueno, también parte de los desafíos en el tratamiento no solo es el diagnóstico, sino también detectar los pacientes que tienen una progresión rápida para poder intensificar el tratamiento. Y bueno, los objetivos del tratamiento son mantener la función visual y la calidad de vida a un coste sostenible. Y dado que es una enfermedad crónica y silenciosa que requiere tratamiento a largo plazo, pues también es un desafío lograr el apego por parte del paciente, como toda enfermedad crónica. Y dentro del tratamiento de glaucoma, pues hay muchas modalidades, como son los fármacos, el láser, cada vez más intervenciones quirúrgicas novedosas, pero muchas veces pues tenemos efectos adversos, poca adherencia por parte del paciente y también, por ejemplo, baja disponibilidad de algunos fármacos en el tejido diana, lo que hace que los tratamientos muchas veces sean poco eficientes. De tal manera que se necesitan especialistas que puedan individualizar los tratamientos, puesto que cada vez contamos, afortunadamente, con más opciones terapéuticas. Sin embargo, tienen que estar sumamente bien estudiados los pacientes. Desafíos, pues bueno, la adherencia, educación del paciente y también entender que es una enfermedad silenciosa y que muchas veces el tratamiento va a causarles más molestias que como tal la enfermedad. A manera de conclusión, pues bueno, tenemos muchos desafíos aún en el diagnóstico y en el manejo de este tipo de enfermedad, que es enfermedad neurodegenerativa. También necesitamos actualización continua, pues ya la inteligencia artificial se ha incorporado a los estudios de diagnóstico y tenemos que estarnos capacitando para poder interpretar adecuadamente todas estas opciones también de diagnóstico más avanzadas. Se requiere fortalecer estrategias educativas y modelos de atención centradas en el paciente y también impulsar modelos de atención que incluyan tamizaje comunitario, detección de población de riesgo, telemedicina, capacitación continua de médicos oftalmólogos generales y más subespecialistas en glaucoma. Muchas gracias por su atención.